de Externados de Colombia, abogada, máster en desarrollo y especialista en gerencia de proyectos. Es experta en política pública y en gerencia de proyectos de ciencia y tecnología. Ha sido docente universitaria y consejera de Ciencias Sociales de Conciencias. Su experiencia laboral ha sido en el sector público colombiano y en ONGs en Canadá. Actualmente es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, y miembro de la Junta Directiva del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Sabemos que estas breves presentaciones no dan cuenta real de la experiencia y trayectoria de estas dos investigadoras, así que le damos la palabra a Mabel Torres para iniciar la conferencia. Voy a pedir disculpa porque soy medio hiperactiva y quedarme quieta me cuesta un poco, pero los zapatos son medio bulliciosos, son bailarines como yo, así que me disculparán el ruido. Bueno, entonces quiero contarles un poco las dimensiones del enfoque que he venido trabajando, que algunas veces me han hecho un poco irreverente con el tema del sistema, y es que hace un buen tiempo entendí que la ciencia debe cumplir una función de hacer ciencia con propósito, como dice en mi presentación, y eso empezó un poco por mí, en cuestionarme qué está pasando con lo que publicamos y qué está pasando con los congresos y qué está pasando con un montón de información que al final se convierte en la hoja de vida nuestra, pero no tiene una repercusión social. Entonces, para mí el planteamiento más importante fue desplazar un poco este ego material, ¿cierto?, para entender que estamos constituidos de un espíritu, que eso es lo más importante, y que realmente el espíritu es lo que nos hace vibrar. Entonces empecé a involucrar un poco mis emociones y mis sentimientos con mi quehacer científico, y por eso hago un poco ciencia del amor, porque creo que el amor es lo único que nos transforma y es lo único que nos mueve. O sea, es como la única motivación interna, porque las motivaciones externas, como los puntos, el ranking, se acaban y al final terminan metiéndonos en una dinámica que nos vuelve un poco ratones de laboratorio y perdemos un poco la dimensión de las dinámicas sociales. Entonces empecé a dar un poco sentido a la ciencia que hago, y lo primero que pasó fue por reconocer que tenemos que reconocer que hay una diversidad étnica y cultural, y que cuando nosotros reconocemos que somos un país o que somos una nación o que somos un universo en donde los territorios étnicos tienen unas dinámicas especiales y que hay diferencias, y que realmente cuando queremos romper la brecha de equidad tenemos que pensar en esas regiones, también empezó a cambiar un poco la percepción y el sentido del propósito de vida y el propósito de investigar. Y como les decía, un poco irreverente, me regresé al Chocó después de estar fuera del país, con todas las taras de que cuando nosotros estamos en región, la gente piensa, quizás no la de afuera, pero así la de dentro piensa, que cuando nosotros regresamos a región es porque somos fracasados o porque no conseguimos un puesto en otro lado. Y sobre todo esos pronósticos, pues bueno, me regresé al Chocó, y eso es un poco lo que les quiero contar, porque yo he hecho del Pacífico mi laboratorio, mi oficina, mi universidad, un poco porque veo en cada una de esas cosas y de cada uno de esos elementos del ecosistema una oportunidad para poder aplicar el conocimiento que he aprendido y que no ha costado, que nos cuesta mucho, ¿no? Estudiar cuesta muchísimo. Y dentro de esta conciencia de territorio, lo primero, digamos, que uno tiene que empezar a valorar es cómo nosotros empezamos a construir nuevas narrativas desde las oportunidades y no desde las necesidades. Porque uno se encuentra con las historias que normalmente los territorios están construidos sobre un discurso de pobreza, sobre un discurso de carencias y sobre un discurso de necesidades. Y la gente no ha reconocido que tiene estos activos que han sido muy importantes en el desarrollo de una propuesta de bioeconomía. O sea, que hay biodiversidad y nos adaptamos de ser el segundo país más megadiverso del mundo,
que tenemos un arraigo cultural muy importante y que hay conocimiento. Pero no solamente el conocimiento que se genera en las universidades. Hay diferentes formas de producir conocimiento y los saberes tradicionales y los saberes ancestrales deben hacer parte de esta estrategia de generar bienestar y buen vivir para todos. Por tanto, este cuchiflí me traiciona, tengo el sentido del cerebro. Por tanto, creo que la ciencia debería aportar mucho en poder empezar a balancear esta balanza en donde tenemos un modelo extractivo que está centrado en lo económico y no en las rentabilidades sociales. Y aquí tenemos un doble problema, y es que cuando tenemos un modelo económico que está centrado solamente en las ganancias y en las rentabilidades económicas, pues los ecosistemas se van a ver afectados. Porque esto finalmente termina dispersando el conocimiento, termina deteriorando el conocimiento, pero también termina degradando las relaciones sociales. Y tenemos que empezar a reconstruir este tejido social que al final generan un impacto negativo en los ecosistemas, porque las comunidades se vuelven tan vulnerables que son muy fáciles a veces de acceder cuando hay una propuesta económica de una alternativa extractiva. Y ese, digamos, como que ha sido mi reto un poco. Se fue la tecnología. Bueno, entonces ese ha sido mi reto un poco, y es como nosotros empezamos a democratizar el conocimiento y a desmontar esa concepción nuestra de que el conocimiento formal valida el conocimiento ancestral. Eso no es verdad. No hay una validación del conocimiento ancestral, porque las comunidades han validado su conocimiento durante muchísimos años. Lo que debería realmente es haber una relación, un diálogo horizontal, ¿cierto?, en donde el conocimiento científico y tecnológico se ponga al servicio de mejorar estas relaciones con el conocimiento ancestral. Y hay un reto muy grande, y es cómo nosotros, a través de la democratización del conocimiento, hacemos una conexión, un clic entre ciudad y ruralidad. O sea, que la ruralidad esté bien, va a mejorar las condiciones en las ciudades, porque no vamos a tener esta migración constante de la gente buscando oportunidades en un territorio que es ajeno y en un territorio que no conoce, y que al final llegan a la ciudad a pasar trabajo, porque la ciudad también desconoce que cuando la persona se desplaza, no se desplaza solo, se desplaza con su cultura, se desplaza con su idiosincrasia y se desplaza con sus sentimientos. Entonces, el reto está aquí, cómo realmente nosotros hacemos de los diálogos de saberes una metodología que nos permita, ¿cierto?, dialogar con esta transferencia tecnológica para mejorar las relaciones y para mejorar las condiciones y las rentabilidades en los territorios. Y cuando hablo de rentabilidad, me refiero a rentabilidad social, ambiental y económica. Y empezamos entonces varios ejercicios. Uno de estos ejercicios fue entender cómo podemos darle más valor agregado al territorio. Y trabajamos una estrategia de cadenas de valor y gestión del conocimiento, que no se las voy a alcanzar a contar todo porque apenas tengo 20 minutos, pero sí contarles que dentro de esta estrategia de gestión del conocimiento lo empezamos a considerar desde el tema del emprendimiento y desde el tema empresarial. O sea, cómo empezamos a dar conocimiento para que esa rentabilidad realmente se traduzca en una autonomía económica de las regiones, porque eso genera también vulnerabilidad política, ¿cierto? Y este caso, por ejemplo, que es un caso de una empresa de Borojó, en el que Borojó fue un ícono hace muchos años en la costa pacífica. La gente sembró Borojó porque decían que era afrodisíaco, pero como que no le resolvió el problema a nadie, entonces el Borojó no se vendió. Entonces todas estas plantaciones se quedaron ahí y la gente ya no sabía qué hacer con eso, ¿cierto? Y empezamos a trabajar desde esas historias como de fracasos y convertirlas en aprendizaje. Y encontramos una conexión muy importante entre una empresa que generaba vinagres y aperitivos y vinos a partir del Borojó, y empezamos a gestionar el conocimiento tecnológico y de diálogo de saberes entre estas dos empresas. Hasta que al final logramos que una de las empresas, que es Barule, tuviera un producto con valor agregado que podía sacar del territorio. Y aquí hubo una gestión del conocimiento, porque fue las prácticas ancestrales de fermentación del territorio y las prácticas de hacer vinagre tradicional. Y al final nosotros lo que hicimos a través de la ciencia fue poner ese conocimiento para poner un producto a punto que pudiera ser vendido en una comunidad. Entonces les voy a mostrar un
videíto. Aquí como hago clic. La tierra está genuina, apropiada para él. La tecnología, o pensar que no necesite herramientas. La tierra está genuina, apropiada para el cultivo del borobó, porque a donde mete la rama uno le produce. La tierra acá, cuando el río crece, da mucha arena, y esa arena sirve para la boda. Y es un palo que vive todo el tiempo verde porque tiene árboles arriba que lo protegen. El borobó para mí es algo como una vitamina, sirve siempre para el bienestar de las personas. Cultivaban el borobó y no tenían comercio, entonces se cansaban, decían no voy a cultivar más borobó. Pero ahora que ya por decir vamos como otra generación, miramos y decimos, si muchas personas del interior del país vienen y compran el borobó para ellos revender, es porque ellos tienen salida. Entonces debemos de organizarlo, porque una sola persona, como dice una sola golondrina, no hace daño. No podrás olvidarte de mí. La cooperativa está compuesta por 27 integrantes. Todos venimos del corregimiento de Doña José. Yo tengo mi sí para tu café. Eso que en estos momentos estamos un poco estancados en la venta ya. Entonces yo hay mucha posibilidad que de un momento a otro se puedan abrir las puertas. Y tenemos la esperanza pues de vender el borobó para salir adelante en la familia que estamos en la cooperativa. Pero siempre hay que tener presente que hay que ir poco a poco, que a veces no la consigue de la noche a la mañana. Me siento contento de lo que ya hasta ahora hemos conseguido. Todos hemos sentido un cambio económico en nuestras vidas ya. Sueño por sacando el borobó con unas oportunidades diferentes a las que hemos tenido. Quisiera seguir adelante porque yo sé que lo podemos lograr, que lo vamos a lograr. Yo sí creo en el Chocó. Ramita de piquinde, que crece por la orilla. Ramita de piquinde. Bueno, entonces este proceso nos permitió gestionar conocimientos sobre buenas prácticas agrícolas, sobre buenas prácticas de manufacturas, sobre sistemas productivos agroforestales que no circulaban precisamente porque no hay una retroalimentación desde la ciencia hacia el conocimiento ancestral. Y lo que logramos con esto, de alguna manera, lo que sigue es que la gente empezara a ganar confianza y abrir sus espacios, abrir un poco su corazón, porque hay un divorcio siempre entre la ciencia y el conocimiento ancestral, y las comunidades ancestralmente constituidas empiezan a generar cierto rechazo por este tinte de superioridad que le damos al conocimiento. Y logramos entonces, a través de gestión de conocimiento, que esta cooperativa generara un proceso de acuerdo comercial para exportación basado en todas sus buenas prácticas, lo que empezó a generarle más confianza, porque claro, salieron en un periódico y ellos empezaron a darse cuenta que el conocimiento era importante y empezaron a aplicarlo en cada una de sus iniciativas. Por el otro lado, también entonces hicimos un trabajo de construcción de propuesta de valor desde la innovación y desde la ciencia con una empresa de helados que está ubicada en Quibdó y que ahorita tiene un punto local aquí en Bogotá,
Y básicamente la propuesta de valor está centrada en cómo podemos producir un helado que sea bajo en grasa, que no tenga huevo, que no tenga mayonesa, porque era la necesidad de mucha gente, y ahí empezamos a hacer investigación de mercado, pero también inteligencia de mercado. Y llegamos entonces estructurando una propuesta que permitiera también dinamizar las cadenas de valor, entender unos helados que son bajos en grasas y bajos en azúcar, pero que además utilizan todos los elementos tradicionales del contexto y los recursos biológicos. O sea, aquí nosotros podemos aprender de conservación, ya podemos aprender del territorio, porque si nosotros le preguntamos a cualquier colombiano qué es una mirajo, qué es un bacao, creo que en el auditorio ¿cuántos saben qué es? Bueno, entonces eso es una propuesta de valor también para empezar a educar en los recursos que tenemos en Colombia y que no conocemos, y por lo tanto a veces nuestra investigación es descontextualizada, y sobre todo por esta falta de conocimiento, y creo que la ciencia abierta es una herramienta muy importante para lograr. Aquí en el Chocó hay personas que tienen la minería como opción para subsistir. Somos estigmatizados, pero nos estigmatizan en cosas que no nos gustan, pero aquí está la gente que cultiva el campo, la gente que le mete berraquera a la vida, que cultiva esa tierra. Y si es posible vivir de la biodiversidad. Nuestro helado creo que es la reunión de lo que somos cristianos, de esas ganas de rescatar la riqueza natural, la riqueza cultural de un lugar como el Chocó. Y fuera de eso, mucha ayuda para todo el campesino por acá. Cada que estoy en el campo, me recuerdo todos esos paisajes y todos esos momentos que vivía con la abuela, que vivía con los primos y con los tíos en el bajo atrás. Tú no podrás olvidarte de mí. Todo nos sirvió como para traer todas esas cosas que están, digamos, perdidas, que utilizaban antes, y ahora no, convertirlo en un helado y contarle a la gente que también en el Pacífico hay cosas interesantes que pueden contribuir a darle verdaderamente valor agregado a la diversidad. Muchas personas, tanto de acá como de afuera, van a conocer frutas ancestrales, unas frutas que están de pronto allá muy ocultas, que no son tan convencionales. Y nosotros tratamos de, cuando alguien va a nuestro local, de explicarle qué es cada fruta. Entonces la satisfacción de escuchar a un niño de 4 o 5 años decir, yo quiero uno de 1.000 pesos, yo quiero un helado de badea, yo quiero un helado de coronilla, es que a él no le tocó eso. Pues estamos rescatando esa tradición a través de los niños que van a ser los portadores de conocimiento. Esperamos que eso esté en las mejores esquinas de las mejores ciudades del mundo. Por toda esa diversidad cultural, es que cada uno de nosotros lleva un látigo corriente. Y en esta última historia quiero contarles un poco cómo la ciencia no tiene edad y realmente cómo el conocimiento ancestral se puede articular para generar emprendimientos y desarrollo local. Y esto es un modelo de acción comunitario que tuvo varios retos, pero también varios logros. Y lo primero es que esta fue la primera planta certificada de Pacífico en productos de aseo, que bueno, en otra época era muy complicado pensarlo, imaginarlo. Y esta iniciativa la hicimos con un grupo de mujeres que la menor tiene 58 años y la líder tiene 73 años. En ninguna de ellas alcanzó su nivel de escolaridad, creo que la que más tiene tercero de bachillerato. Pero aquí lo más importante de contarles es que esto realmente es una propuesta en la que nosotros podemos ver materializado con los científicos cómo le puede aportar nuestro conocimiento a desarrollo regional y el desarrollo del
país. Y entonces con las mismas pasó que una vez yo estaba dando una conferencia y ellas terminó la conferencia y estaban ahí, todo el mundo se acercaba a preguntarme cosas y ellas muy pacientemente en una esquina esperando a tener su oportunidad para hablar, hasta que abrieron su espacio, su huequito y se acercaron y me dijeron: doctora, nosotros necesitamos hablar con usted. Y yo muy atentamente escuchándolas y ellas me dicen: mire doctora, es que nosotros tenemos un jabón más bueno. Yo: ah, sí, sí doctora, mire, ese jabón es buenísimo. Doctora, pero de verdad, ese jabón es buenísimo, a todo el mundo le gusta, todo el mundo nos compra el jabón. Y yo como 20 veces exactamente lo mismo y yo era pensando: ¿pero qué? Y ella hasta que me dice: doctora, pero es que ese jabón tiene un olor más hediondo. ¿No será que usted nos puede ayudar a... Y yo en mi cerebro pensando: yo qué sé de hediondez del jabón. Pero dije: claro, esto es un reto. Y se lo comenté a mi asistente en el laboratorio y le dije: ahora tenemos este reto, necesitamos quitarle la hediondez al jabón. Pero además teníamos un segundo reto, y era que como era un emprendimiento de ellas, pues nosotros teníamos que lograr mejorar la tecnología muy sencilla, porque a veces nosotros estamos pensando en resolver el problema de todo el mundo, pero no estamos pensando en resolver los problemas más locales y pequeños que tenemos al lado, que pueden hacer la diferencia. Entonces nos fuimos al laboratorio y sí, pudimos con una metodología muy sencilla desarrollar un proceso que se los transferimos a ella, pero lo más aplausible de esto es que ellas nunca habían entrado a un laboratorio. Y entonces el día que teníamos la tecnología lista les dijimos: bueno, las esperamos a las 7 de la mañana. Este grupo de mujeres es un grupo de mujeres que es desplazado de la violencia, no sé si ustedes escucharon la masacre de Bojayá, del medio a trato, y tenían un discurso y una narrativa del dolor, de la pobreza, y venían construyendo toda su vida después de este proceso en el discurso del dolor. Entonces era: no, es que se mataron a mi marido, me mataron a mi hijo, y que el esposo, no sé qué. Y sí, y eso estaba bien, pero había que tener una forma de sanar, digamos, esas heridas, y esto es un proceso de sanación. Y ellas iban al laboratorio y eran felices tocando aparatos. Y entonces doña Ana Claudina, que en paz descanse, se murió en febrero, estaba tocando un pHímetro y yo me acerqué y ella se asustó porque ella pensó que yo le iba a regañar. Y entonces me dijo: no doctora, mire, yo no le estoy dañando nada, yo no le daño su equipo. Y yo en una agilidad dije: bueno, esa es una oportunidad para ver qué podemos hacer. Y le dije: no se preocupe doña Ana Claudina, esto se llama un pHímetro, usted apenas necesita saber 3 cosas de esto, esto y esto y esto. Y de verdad, ella era una persona que no sabía leer, pero sabía los números. Después, ella terminó usando el pHímetro, porque nosotros a veces subvaloramos las capacidades de las personas utilizando el pHímetro a la perfección. Pero no se quedó ahí, como en una tercera práctica, lo mismo, otro aparato, y ya quería tocarlo. Y a mí sí me preocupó porque era un aparato mucho más complejo. Y me acerqué y me dijo: no doctora, no se preocupe, no es que yo ya soy doctora, así como usted. Y de este proceso empezamos a construir estas narrativas, a cambiar estas narrativas de dolor. Después les cuento la historia porque se llaman las mismas, porque apenas me quedan como 3 minutos. Pero lo más importante de este proceso es que ellas empezaron a recrear todas las plantas que cuando ellas eran chiquitas quitaban las manchas de la ropa. Y ese conocimiento, a través de un proceso ya también tecnológico, empezamos a extraer y a tener extractos que ellas ahora están usando en un jabón que no tiene cloro y que empodera ropa. Y ahora tenemos un grupo de mujeres que son 13, ellas decían que eran 20, por eso se llaman las mismas, pero en realidad no son 20, son 13. Y este grupo de mujeres está haciendo empresa y pasaron de ganarse 50.000 pesos a ganarse algunas 400 y otras 500.000 pesos. Y les voy a compartir el siguiente video. Pensamos en el bienestar de la naturaleza, empezamos a reciclar aceite ya usado para hacer jabones que le sirvieran a la comunidad, nos sirvieran a nosotros, nos sirviera al medio ambiente.
Este jabón es biodegradable porque lleva un extracto de una planta natural. Los viejos de antes la usaban y eso quedaba la ropa muy buena. Las mesmas son un camino que toda mujer que quiere y que siente que necesita salir adelante debe recorrer. El proceso de ellas es muy duro, el venir después de que le han matado a su marido, después de que les han despojado pues, de sus tierras, se les han exigido que se salgan. Y la ha traído a esta ciudad donde no consiguen oportunidades, donde no conocen a nadie. Es como encontrar qué hacer por mí y por los demás. ¿Cuándo vendimos la primera tienda? En la primera tienda vendimos 8.000 pesos. Aquí se lo paso a la tesorera. Las mismas con los mismos, mujeres emprendedoras, solidarias con el medio ambiente. Este jabón es el que recoge toda la sustancia de ese amor que nosotras mismas expresamos una a la otra. Todo el que compra el jabón de las mesmas y los productos que ellas hacen, compran las ilusiones de unas mujeres que tienen muchas ganas de dejar algo en esta vida para los demás, porque es que ahí es donde se construye la paz. Es bueno ver ese jabón. Ramita de pichín. Bueno, entonces eso es un poco la historia de cómo nosotros hemos ido interactuando y conectando el campo con la ciudad y cómo nosotros conectamos realmente desde el corazón, porque se necesita tener estas emociones y estos sentimientos hacia el territorio para poder realmente generar unos espacios de diálogos que sean espacios horizontales entre la ciencia ancestral y la ciencia más tecnológica y más formal. Muchas gracias, profesora Mabel, por contarnos su experiencia. A continuación, damos la palabra a la profesora María Piedad Villaveses. Bueno, voy a hacer la presentación un poco más cortica de lo que había pensado porque tengo un compromiso ahorita más adelante. Entonces, pues me disculpo si no me puedo quedar a la sesión de las preguntas, como me hubiera encantado hablar de estas cosas con ustedes. Bueno, entonces, básicamente, pues la profe Mabel empieza y entonces dice, es muy importante unir a las comunidades y reconocer conocimientos ancestrales con conocimientos científicos de tal manera que se puedan potencializar para llegar a la sociedad. Y en todo eso, yo como abogada me hago las siguientes reflexiones. La protección del conocimiento y la propiedad intelectual ha sido por muchos años abierto. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en este momento para que eso que se llama abierto evolucione y que efectivamente nosotros podamos cambiar? Listo. El valor del conocimiento debe ser abierto o debe ser cerrado. Básicamente el derecho lo que hace es proteger bienes tangibles, o sea, cuando ustedes compran una casa, el derecho les permite a ustedes que tengan un documento y con ese documento ustedes tengan un derecho a que nadie los moleste en ese espacio que ustedes han adquirido. Pues lo mismo se hizo en un momento dado de proteger el conocimiento. En un momento dado se
empieza a dar cuenta que el bien del conocimiento es un bien que no se puede dejar simplemente en compartir. ¿Por qué? Porque hay unas personas que tuvieron un aprendizaje, tuvieron una conceptualización de su conocimiento, una visión diferente a la del otro, y eso es lo que se pretende proteger. Entonces, el conocimiento, se crea una rama del derecho que se llama la propiedad intelectual, que básicamente lo que hace es proteger ese conocimiento, bien sea ancestral, bien sea científico, diferentes tipos de conocimiento, también cultural lo protege. Y básicamente dijeron, hay 3 ramas de ese conocimiento. Hay uno que se llama la propiedad industrial, hay otro que son los derechos de autor y finalmente las variedades vegetales. En la presentación que hace Mabel presenta mucho de propiedad intelectual cuando Borojó tiene una etiqueta diferente, y esa etiqueta diferente pues fue también un desarrollo de diseño, y ese desarrollo de diseño, la pregunta es, ¿está protegido o no está protegido en las leyes colombianas? Entonces, con esa lógica uno tiene en la propiedad industrial una cosa que se llama los signos distintivos. Un signo distintivo clarísimo es el que está ahí en Coca-Cola, ¿sí? Ella con Borojó, cada uno de nosotros con nuestros signos, con la etiqueta que llamamos, y esa etiqueta tiene un valor gigantesco en el mercado. Esa etiqueta, el usar sin el derecho esa etiqueta de Coca-Cola puede generarnos a nosotros una responsabilidad gigantesca. El que nosotros reconozcamos ese rojito de Coca-Cola cuando entremos a una tienda y nos haga agua a la boca por sentir las burbujitas de esa gaseosa, eso tiene un valor en el mercado, eso tiene un valor muy grande en el mercado. También la propiedad industrial protege las patentes, ¿sí? Y las patentes básicamente son los planos, ahorita aquí les muestro los planos de cosas que queremos innovar. Y aquí mi reflexión es, tanto los signos distintivos como las nuevas creaciones de alguna manera son conocimientos que son abiertos, ¿sí? Como estamos en este momento en el OpenCom, es muy importante que ustedes tengan claro, eso no es secreto. Cualquier persona puede ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y si hay una patente registrada, cualquiera de nosotros la puede copiar y le entregan el plano, tal cual como están en estos planos, las especificaciones absolutas de cómo hacer o un modelo o un diseño industrial o una patente de invención. Lo que pasa es que la pueden usar, la pueden copiar, pero tienen que pagar unas regalías. ¿Sí? Si al inventor le costó, como le costó a la persona que hizo la bebida de Borojó, perfecto. Si lo tienen registrado, pueden ir y copiarlo, pero le tienen que dar a esa comunidad unas regalías pequeñas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la propiedad industrial en el mundo es territorial. Y eso también ha implicado que si no está registrado en Colombia, pero está registrado en Ecuador, yo puedo coger la fórmula de Ecuador y copiarla acá y no tengo que pagar regalías. Al menos, y ahí también cuando se vulneran los derechos de unas comunidades, entonces hay una cantidad de tratados internacionales que protegen a esas comunidades, pero las protegen con el tiempo. Y eso se vuelve entonces unas injusticias de unas comunidades que no están al mismo nivel, que pueden estar afectadas por esa legislación que existe que protege la propiedad intelectual solamente en lo territorial. Lo otro en la propiedad intelectual son los derechos de autor, y en este tema en OpenCom tienen que hablar de los derechos de autor. Los derechos de autor en una comunidad académica son básicamente las tesis, los papers que se hacen, los artículos que se sacan, y lo que protege la legislación no son las ideas,
sino son ya la obra. Y ese gris entre idea y obra es muy tenue. Cuando una idea ya se vuelve la tesis, cuando no es el borrador número 524, ¿sí? Y ahí hay una cantidad de zonas grises que es muy importante tenerlas muy en claro cuando se habla de ciencia abierta. ¿Por qué? Porque uno puede divulgar la versión 525, pero el autor no consideraba que sea una obra terminada. Y si él no consideraba o ella no consideraba que era una obra terminada, ¿qué quiere decir? Que la legislación no lo protege aún. Y hay una cosa muy especial en derechos de autor, y es que uno no necesita el registro para tener el derecho de autor. ¿Sí me hago súper claro? Lo que uno sí puede hacer es que cuando ya considera que una obra está terminada, se va corriendo a la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y la registra. Pero no quiere decir que cuando uno termina su tesis, cierra su computador, considera que ya hay una obra ahí, en ese momento, a partir de ese momento, la legislación lo protege para que cualquier persona que use ese conocimiento lo tenga que referenciar. Entonces, con esto lo que digo es, también hay un concepto de abierto en los derechos de autor. Entonces, lo que yo me pregunto ¿es un problema de cerrado o de abierto? Yo no creo que sea un problema del registro, porque el registro existe, pero sí creo que hay un problema en la comercialización de la producción o de la propiedad del conocimiento, como bien lo manifiesta Mabel. En el momento en que ya tienen el producto, ¿cómo hacen para romper ese o para trascender ese vínculo de la comercialización, y que en ese vínculo de la comercialización las personas o los comerciantes no abusen de ese conocimiento, de ese producto que con conocimiento ancestral, científico o simplemente creativo, esa persona logró sacar? Entonces, mi pregunta ¿es un problema comercial económico? A ese problema comercial económico el derecho le dio una solución con propiedad intelectual. Sin embargo, el derecho no debería prever este tipo de situaciones en donde hay abusos, y mi posición es que sí debería, o sea, que el derecho tiene que evolucionar en el siglo XXI para dirimir los conflictos que se generan con la aparición de nuevos productos, de nuevas comunidades que necesitan una protección más allá de la protección simplemente del conocimiento que se conocía con la propiedad intelectual. Por ello, yo creo que el concepto de conocimiento abierto debe ser visto no por la protección de la propiedad, sino, y esta es una cosa nueva, creo yo, sino de una perspectiva de derechos humanos. Y con esa perspectiva de derechos humanos, en el siglo XXI, la protección del conocimiento debe estar conexo a unos derechos humanos mínimos, que son el derecho a la educación, el derecho al acceso de información para su salud y el derecho a la equidad. Y con eso les deseo pues mucha suerte en todas estas discusiones que se van a dar en el OpenCom Latam, y agradezco muchísimo por la invitación de habernos tenido acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Piedad. Muchas gracias también, Amable. Vamos a pasar ahora a las preguntas. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta para hacerle a nuestra expositora. Aquí hay una pregunta. En primer lugar, Mabel, qué exposición tan linda, qué trabajo tan bonito. Mejor dicho, me podría dedicar media hora a flores, pero otro día.
Más bien la invito a un café. Pero me interesa muchísimo pensar eso, en la forma como ustedes están trabajando esto, cómo ven la propiedad intelectual. Porque yo estoy segura que, contrario a lo que acabo de decir María Piedad, la anterior expositora, usted tiene una visión bien distinta y me gustaría pensar cómo la ven, o sea, cómo son acaso las señoras conscientes de que entonces tienen un producto que deben proteger, y entre otras es cierto que ahí hay un montón de conocimiento tradicional detrás. No estoy segura de que ellos lo estén pensando en el tono de protección de la propiedad intelectual, pero seguramente que sí hay una visión de parte suya de yo cómo protejo a esta comunidad y cómo la opera, porque en la legislación eso sí que está muy poco, siquiera imaginado. Entonces, no sé, me gustaría escuchar ese proceso de pensamiento, cómo va. Bueno, ¿sí funciona? Yo, desde que vengo trabajando este tema hace 10 años, de hecho yo hace 10 años estuve en una formación muy fuerte en propiedad intelectual. Estuve como 2 años haciendo diplomados y un poco revisando cómo entra el tema del conocimiento ancestral. Y lo que siempre he sentido es que la tradición oral es una forma de ciencia abierta, porque el conocimiento se ha puesto al servicio de todas las comunidades, ¿cierto? Y es una cosa que ha pasado de generación en generación. Entonces, con relación a la norma, la tradición oral no puede ser protegida. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando otras formas de protección y justo por eso salió este tema de emprendimiento. Y es, las comunidades tienen un conocimiento que mucha gente de afuera está usando y no necesita que se tengan que cerrar, porque además también que hay que generar una fluidez, lo que yo decía, la democratización del conocimiento, pero sí se tiene que generar formas organizativas en donde el conocimiento sea aprovechado por las mismas comunidades. Entonces nosotros ahora lo que estamos haciendo en un trabajo que creo que después de 4 años empezó a dar fruto, es cómo la gente empieza desde estas figuras de territorios étnicos, planes de desarrollo, planes de vida, empieza a introducir estos conceptos como una oportunidad en estrategias de desarrollo económico. ¿Qué está pasando, digamos, ahora con lo que se ha dinamizado? Y es que hay un movimiento ahora muy grande en estas áreas del Chocó en las que hemos estado trabajando, y es que la gente ya se hace consciente de que hay que generar valor, que hay que agregar valor. Y en principio no nos preocupa, ahorita ya no nos preocupa tanto la propiedad intelectual. Ahora lo que nos preocupa es un tema de empoderamiento y de gobernanza. Yo creo que con el empoderamiento y la gobernanza podemos de alguna manera resumir ese tema de propiedad intelectual. Pero sí es importante que las personas que viven en el territorio empiezan a generar conciencia sobre estos temas, porque entonces lo que está pasando ahora es que la gente empieza a negociar de manera horizontal. O sea, no es usted el que trae la plata, que se lleva todo, o sea, este modelo tradicional de hacer negocios, sino que yo tengo un territorio, tengo un conocimiento, usted que me transfiere, qué deja como valor agregado en el territorio y qué se lleva. Porque al final hay muchas tecnologías que no van a poder, no son viables ahora en el territorio, pero que se pueden, en una palabra muy comercial, negociar. Entonces, en el tema de la propiedad intelectual, nosotros estamos luchando más porque se conserven esas tradiciones, que es un poco la forma de proteger también el conocimiento, porque muchos abuelos se murieron y mucho conocimiento se está perdiendo. Entonces, ahora más el interés es cómo ellos transfieren a sus hijos, a sus nietos, para que el conocimiento permanezca. Y una forma, desafortunadamente, efectiva ha sido el tema de emprendimientos. Porque aquí, sobre un diálogo de saberes, se pone como todo esto al servicio y nosotros un poco lo que hacemos es apoyar este conocimiento. Entonces, bajo la norma tradicional logramos varias cosas. No sé si escucharon el fin del biche, que había un señor de Cali que quería, digamos, sacar a la comunidad en un proceso que ha sido comunitario toda la vida y justo pasó por esto del tema de la tradición oral. Pero hay una norma en la política de esta protección que no tiene que estar, que no está en la CIC, sino que está, digamos, en la Constitución, y esto permitió que se fuera convertido en un patrimonio y que se protegiera el derecho de las comunidades de seguir usando. Entonces,
Creo que las patentes no son la única manera de proteger, hay otras formas también de proteger el conocimiento y de proteger también las prácticas tradicionales. Entonces estamos trabajando más en esas otras formas de protección. Profesora Mabel, tenemos una pregunta acá. Su excelente experiencia de construir saberes con las comunidades me hace reflexionar. ¿Cómo podríamos incluir indicadores de impacto social que contribuyan a que el país y nuestros investigadores tengan mayor valoración académica por este tipo de iniciativas? Miren, eso es una cosa que me ha costado la vida. Yo hace 5 años renuncié al sistema, decidí no subo un paper más, no subo un libro más, no subo una ponencia más, mejor dicho, desaparecí del CIVINAC. Así, literal. Y fue justo todo este confrontación que me generó que estar haciendo un trabajo comunitario como este no me daba puntos en el sistema. Afortunadamente, digamos, como con este conocimiento, logramos participar el año pasado como experto asesor de la política de apropiación social, y ahora, digamos, en el nuevo ministerio se van a crear 2 viceministerios, uno de apropiación social y otro de conocimiento e innovación, y afortunadamente logramos que el conocimiento ancestral quedara como un propósito transversal de la política. Entonces creo que después de que esto sea aprobado va a cambiar un poquito el tema de los indicadores, porque claro, aunque eso es también, digamos, discutible, pero muchos investigadores se incentivan a sí mismos porque hacer trabajo comunitario no les da mucho, ¿no? Pero hay otra forma bonita que es un regalo que les quiero dar, y es nosotros cómo en las publicaciones empezamos a incluir a las personas de la comunidad como autores de un paper en inglés, en español, en revista UM, en B, lo que sea, y a jóvenes también, por ejemplo, de colegio. Ya tenemos experiencia de 3, de cómo valoramos su conocimiento, y ellos para su hoja de vida pues no les va a servir porque no están en este mundo, pero por lo menos sí sirve para que el mundo reconozca que ahí hay una persona de la comunidad produciendo conocimiento. Entonces, esperemos que cambie ahorita con el nuevo ministerio. Vamos a dar lugar a la última pregunta antes del primer receso. Pero yo como que voy a mover para allá, yo estoy acá como lejos. Yo voy de acá, contento desde por allá. Bueno. La pregunta dice de la siguiente manera: ¿el borojó con fines de exportación es una quimera? ¿Es una qué? Quimera. ¿Una ilusión? Probablemente no. De hecho, nosotros en este último ejercicio que hicimos hace 2 años, logramos que el Celler de Can Roca reconociera por las buenas prácticas a esta comunidad como un borojó con buen sabor y aroma, que además lo lograron por prácticas ancestrales. Y se firmó de hecho un contrato de exportación. El tema con el borojó y la exportación es que el borojó tal como se vende no nos va a generar, digamos, los volúmenes de dinero que necesitamos para que una comunidad solucione. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que fue una fotografía que no les alcancé a mostrar, es generar productos de alto valor tecnológico que incluyan al borojó como un componente, de tal manera que se pueda dinamizar más la cadena de borojó y pues exportemos borojó productos y no como material. Bueno, muchas gracias.